El niño Fidencio fue un taumaturgo del noreste de México que se volvió famoso por sus curas milagrosas y sus particulares métodos de sanación. Se cuenta que extirpaba tumores con vidrios de botella, amputaba miembros con serrucho, que hacía gritar a los mudos encerrándolos en una jaula con un tigre, al que habían quitado garras y colmillos, o hacer caminar a los paralíticos, columpiándolos tan fuerte que salían disparados y aterrizaban de pie. Monsiváis, 2000-2001. El niño Fidencio, 17 de octubre de 1898, 19 de octubre de 1938, fue un curandero mexicano. Su nombre de nacimiento fue José de Jesús Fidencio Constantino Cintora. Hoy en día es venerado por la Iglesia Cristiana Fidencista. La Iglesia Católica no reconoce oficialmente su estatus de santo, pero su devoción se ha extendido por el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Esta situación permite que el niño Fidencio sea reconocido como un santo popular, según la Wikipedia. Las alabanzas incluyen relatos de testigos del poder de Fidencio y sus métodos de curación poco convencionales para hacer que los ciegos vieran y los mudos hablaran. Mencionan su uso de plantas medicinales, el cual Dios le dio el don de la curación a Fidencio y le reveló su misión en la tierra. En pocas palabras, la misión de Fidencio es usar su don para sanar a las personas que sufren. En un cortometraje de investigación de Viz titulado La milagrosa vida de El niño Fidencio, 2015, un reportero conoce a David Donado, el protagonista de Espinazo. El reportero se acerca a el niño y le dice que vino a conocerlo. Luego se acerca y besa el crucifijo en la mano del protagonista. El niño responde con un toque de humor, dirigiéndose a él con el formal y respetuoso usted. «Porque me has visto, ¿crees que me conoces? No sabrás quién soy hasta que te toque el corazón». Es decir, no sabrá quién es Fidencio hasta que experimente una transformación en su ser. Durante el periodo de 1940 a la fecha, miles de mexicanos han viajado hacia el norte del país para cruzar la frontera con los Estados Unidos de América en busca de trabajo. Estos mexicanos en el extranjero no abandonan su cultura en la frontera. Muchos de ellos pertenecen a grupos específicos que se atan a su cultura de origen a través de las creencias junto con el curso de la transmigración. Esto es especialmente cierto en los mexicanos que son seguidores del niño Fidencio. Los fidencistas, a través de su sistema de creencias, realizan sucesivamente viajes a México y de regreso a la frontera, convirtiéndolos en verdaderos transmigrantes. El movimiento fidencista, además de apoyar a los mexicanos en el extranjero con redes sociales y salud. La fama le llegó de golpe y trascendió fronteras. En La Habana, no menos de 10,000 personas querían cruzar el mar para llegar hasta el modesto campamento que Fidencio atendía día y noche en El Espinazo, Nuevo León. También el rey hispano Alfonso VIII se sentía muy enfermo, deprimido, en 1928, y hasta anunció sus intenciones de consultar a Fidencio personalmente. Sus problemas políticos le impidieron ir a Nuevo León, y en 1931 optó por el destierro después del triunfo de la República. Pero se afirma que jamás dejó de creer en los poderes extraordinarios de José Fidencio de Jesús Constantino Cintora. El niño Fidencio, quien era denominado así no por su aspecto juvenil, sino por la costumbre provinciana mexicana de referirse con cierto respeto a quienes parecen o son poderosos. Los niños le vendaban los ojos y podía identificarlos e incluso muchas veces describía a ciegas el gesto que le estaban haciendo. Fidencio preparaba ungüentos y brebajes, gotas para los ojos y pedía constantemente botellas limpias, para romperlas y utilizar como bisturí un pedazo de vidrio. Los relatos de los creyentes indicaban que cuando operaba con vidrio no se producía dolor y el proceso de cicatrización era acelerado con pomadas. Ciego declaró ante medios de información que en 1928 las narraciones parecían ser creíbles, ya que había asistido con un amigo invidente al campamento que Fidencio tenía en Espinazo, sitio ubicado en los límites con Coahuila, frente a la Sierra La Gavia.
Entonces había apenas como 14,000 enfermos en espera de ser atendidos por Fidencio. Mi amigo llevaba 25 años sin ver la luz. Los tullidos, no todos, de pronto arrojaban las muletas al aire y se incorporaban. Algunos invidentes eran tendidos, de noche, para que procuraran abrir los párpados a su máximo, durante 10 minutos. Luego, el niño Fidencio les aplicaba gotas de su laboratorio, improvisado en las montañas de Nuevo León, y les vendaba por 24 horas. No muchos se retiraban sin volver a ver la luz. Otros veían nuevamente cosas borrosas, pero finalmente las percibían. Y en ocasiones seleccionaba a un inválido y le decía: «Deje las muletas, no las use más, ya puede andar», fuente oem.com.mx. Se cuenta que el famoso curandero conocido como el Niño Fidencio, a principios del siglo pasado, en febrero de 1928, el poderoso chamán curó de una dolorosa enfermedad que ni los mejores especialistas del país y del extranjero habían podido controlar al presidente de México en aquel entonces, Plutarco Elías Calles, y a su hijo, quien un año después, de buen ánimo, en 1929, fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que más tarde, en 1948, se transformó en el tricolor. Por alguna extraña circunstancia se entrelazaron la ciencia, la política y el chamanismo, generalmente antagónicos entre sí, para crear el contexto que favoreció el origen del partido, que por más de 70 años mantuvo. El Niño Fidencio, José Fidencio Constantino Cintora, se había convertido en un fenómeno del chamanismo por las asombrosas curaciones que incluían operaciones quirúrgicas sin tocar a las personas, utilizando vidrios de botellas rotas, lodo, salmos cantados o simplemente pisando las personas o mediante leves masajes. Abundaban, y aún ahora, testimonios de curación de cataratas, vesícula biliar, riñones, hígado, parálisis, tumores cancerosos y muchas otras patologías en su domicilio Espinazo, Nuevo León. Desesperado por el sufrimiento de su enfermedad, que allegados señalaron se trataba de herpes o lepra y le dificultaba sus actividades, Plutarco Elías Calles accedió, aunque con reticencia, a la recomendación de un amigo para ir con el Niño Fidencio, porque consideraba a los curanderos como charlatanes. Finalmente, y mientras se quejaba del dolor de piel que le causaba el solo roce de la ropa, el 8 de febrero de 1928 abordó el tren Olivo junto con su hijo para buscar la medicina alternativa del Niño Fidencio. A su llegada a la estación de Espinazo cercana a Monterrey, narraron testigos, había una multitud de personas que querían ver al presidente y también la curación. Con la sencillez que le caracterizaba, el menudito Fidencio se abrió paso y fue a recibirlo con un saludo de mano y un abrazo, lo cual produjo un gesto de dolor de Elías Calles. Luego lo condujo a una austera habitación y tras revisarlo le pidió quitarse la ropa y tenderse en un camastro. Su hijo quedó en otro cuarto. Luego, agrega el relato, tomó un tarro con miel de colmena y lo extendió por todo el cuerpo, indicándole que permaneciera por un rato sin hacer movimiento. «¿Esto es todo?», dijo el presidente en tono molesto, que seguía dudando del chamán. Para sorpresa de Plutarco Elías, el dolor de las llagas fue desapareciendo y en un lapso de 3 horas habían sanado. Sus prácticas eran a todas luces inofensivas para el gobierno. El Niño Fidencio era un cristiano devoto y fiel a sus creencias. Sigue Hernández su relato. El taumaturgo recibió al presidente Calles a las 6 de la tarde, y el propio general hubo de abrirse paso entre la muchedumbre, no sin cierto trabajo, pues el lugar estaba propiamente abarrotado. El jefe máximo llegó hasta la casa de Fidencio, acompañado de su comitiva. Fidencio llevaba bata blanca, lo saludó con deferencia, y hay quienes dicen que le ofreció una taza de té de pétalos de rosa de Castilla que el presidente endulzó con miel y tomó con agrado. Y según la versión de don Enrique López de la Fuente, el Niño Fidencio estuvo con el presidente de México a solas, y le practicó una curación frotándolo con miel de abeja pura, y posteriormente lo vendó con cuidado. José Nieves declaró: «El Niño Fidencio formó parte del mundo de la medicina popular y profundamente religiosa que prosperó entre 1880 y 1940 en los estados del norte de México, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.
al igual que en Arizona y el sur de Texas, Estados Unidos. En esa vasta región, alejada de los espacios e imágenes religiosas tradicionales y carente de servicios médicos y asistenciales, se registró un flujo masivo de migrantes procedentes de muy diversos estados del país, del continente europeo y asiático, pero también la salida de cientos de trabajadores a Estados Unidos debido a la ampliación de las líneas de ferrocarril. El niño Fidencio, individuo de tez blanca con ojos verdes, de origen rural, migrante, originario del centro-occidente de México y profundamente religioso, fue un destacado representante de estas devociones médico-religiosas que se multiplicaron en el norte del país. Sus habilidades o su don para sanar una amplia gama de padecimientos incurables circularon ampliamente en periódicos y revistas, de boca en boca, en canciones y corridos, al igual que en múltiples fotografías.